Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Hola, buenos días para todos, un fraternal y un caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de testimonios. Estamos aquí en el canal de Amén Comunicaciones del Padre Carlos Yepes. Un bendecido miércoles en esta mañana. Que el Señor los bendiga en este día, en todo lo que tienen que hacer, en todas sus labores. Que el Señor bendiga sus corazones y sobre todo que les permita abrir el corazón en esta mañana a todas y cada una de las palabras que nos va a entregar a través de la invitada tan especial que nos tiene para el día de hoy. Este es un programa de testimonios, es el motorcito donde el Señor nos recuerda que Él está, ha estado y va a estar todos los días con nosotros. Y nos lo confirma a través de cada uno de los testimonios, pero también a través de nuestra vida, porque cuando le abrimos el corazón al Señor, Él obra maravillas. Y así lo vamos a confirmar en esta mañana. Les voy a presentar a nuestra invitada, ella es Paula Echeverry. Buenos días, Paulita, ¿cómo estás? Buenos días, Joanita. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí. Bueno, felices nosotros de verdad de tenerte aquí. Ella es una mujer de fe. Hace ya algunos años la conozco perseverando en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de la cual es una líder, también es una líder empresarial, pero sobre todo es una mujer que le ha dejado obrar al Señor en todas sus áreas. Entonces, Paulita, este espacio es tuyo para que nos compartas las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Joanita, no, muchas gracias por la invitación tan especial. Para mí una alegría, de verdad que poder contar las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, que son las mismas, que quiere hacer y que hará en la vida de todos los que le abramos el corazón, es mi mayor alegría, es lo que más me gusta hacer en la vida. De manera que muchísimas gracias por la invitación. En efecto, sí, pues compartirles que pues soy una mujer de 48 años, casada. Lo mejor que me ha pasado en la vida sin duda ha sido encontrarme con Jesús. Tuve un encuentro personal con Jesús que me transformó la existencia en el año 2011, es decir, cuando tenía 36 años. Digamos que empecé en ese momento de mi vida como una búsqueda espiritual porque me sentía bastante triste, o sea, me sentía como sin sentido. Y bueno, la vida me estaba pesando y como que quería, intuía como en mi corazón que la vida tenía otro sentido, que había algo que yo no había entendido. Y por gracia de Dios, pues me dispuse a hacer un proceso, digamos que en el que tuve como fruto el tener ese encuentro con Jesús, que me llenó de sentido y plenitud la vida, de alegría y cada vez más, porque por supuesto que no, que uno tiene el encuentro, pero pues producto de ese encuentro lo que decide por supuesto es caminar como discípula de Jesús, o sea, ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y avanzar como de su mano, a entregarle absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y en ese proceso de caminar de su mano, pues cada vez va uno aprendiendo más, entendiendo más la vida. Y entonces, y la manera como Él nos invita a vivir la vida y por supuesto planificándose más como en la vida. Entonces, digamos que lo más maravilloso que me ocurrió en ese 2011 fue tener ese encuentro personal con Él, que llenó de sentido mi vida, que llenó de alegría mi vida. Y bueno, a partir como de ese encuentro, pues tomar la decidida decisión de seguirlo y servirlo como su discípula. En medio de ese proceso, pues han llegado cantidad de bendiciones. Digamos que la primera, pues fue, creo yo, como el poderme como reconciliar con mi historia, el poder tener la bendición de valorar y amar infinitamente a mi familia, a mi mamá, con quien en su momento no tenía como una buena relación. Después, digamos, llegaría como el regalo de mi esposo, el llamado a la misión de ser esposa.
Y de manera especial y particular les quiero enfocar como mi testimonio en un punto de una misión que me entregó en el año 2016, un llamado muy hermoso que recibí de formar una empresa en el año 2016, producto de un momento también de desierto. Acuérdense que el desierto es el lugar obligado para poder llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Para poder llegar a la tierra prometida necesariamente tenemos que atravesar el desierto. Y digamos que yo pues fui, digamos que he sido una mujer como muy bendecida a nivel profesional y laboral. Desde muy joven, pues que pude graduarme como abogada, trabajé, me gradué en el año 98 como abogada y pude hacer la práctica pues en una entidad financiera y hacer como una carrera profesional, digamos, bastante fructífera, por decirlo así, en el sector financiero. Y en el 2011, les decía, me encontré con el Señor. En el 2015 empecé, pues estaba muy bien laboralmente y empecé a sentir en mi corazón como un deseo de hacer un cambio laboral. Para ese momento, como les contaba ya, el Señor era el centro de mi vida. Yo ya tenía claro que las cosas había que hacerlas a la manera de Dios y entonces yo empecé pues como a orarle y a decirle que, bueno, que yo le entregaba como ese sentimiento que tenía, como ese deseo de ese cambio profesional. Y bueno, fruto de esa oración, el Señor como que me confirmaba que en efecto pues debía buscar el cambio. Y fue así como en el 2015, por allá en mayo, pues me ofrecieron, yo llevaba 7 años en la empresa donde estaba laborando, y en mayo del 2015 me ofrecieron pues un cambio laboral, digamos que con una propuesta salarial mejor, un reto también que me parecía en su momento muy interesante. Y decidí asumir ese cambio. Fue hermoso porque les cuento que cuando me hacen esta propuesta de cambio laboral, yo me despido de mi equipo de trabajo en la otra empresa, y en mi equipo me regalan como recuerdo que nos tomamos una foto, y en la foto mandaron plasmar una cita bíblica que está en Romanos 8:28, que dice preciosamente: en todo interviene Dios para nuestro bien. Y entonces cuando yo vi esa cita, bueno, me dieron el regalo, yo dije, ay, ¿qué tal? Pues muy lindo, yo lo valoré mucho porque pues ya estaba muy conectadita con el Señor, pero en realidad yo dije, sí, claro, en todo interviene para bien, yo me estoy yendo a ganarme más salario, pues yo hace rato vengo orando por este cambio y el Señor me lo puso ahí, entonces por supuesto que esto está sucediendo para mi bien, lo veía como muy claro. Cuando hago el cambio laboral, me encuentro con algo con lo que yo nunca me había encontrado en mi vida profesional, y era que en mi vida profesional pues yo había estado acostumbrada a que los jefes me querían mucho, me valoraban muchísimo, yo había tenido la oportunidad de crecer profesionalmente muchísimo en las 3 empresas donde había trabajado anteriormente. En realidad, pues digamos que más que trabajar en muchas empresas, había trabajado muchos años en las empresas con una oportunidad de crecimiento. Pero resulta que yo llego a una organización donde nada de eso pasaba. Pues digamos que mucha dificultad como con mi jefe directo, quien digamos como que sentía que tal vez yo no era la persona, ¿cierto? Como que se había equivocado en esa contratación, que yo no era la persona pues que iba a aportarle como lo que él necesitaba, y en parte tenía mucha razón, porque yo me había pasado a un negocio completamente distinto, que era el inmobiliario, al negocio pues financiero en el que yo toda la vida me había desempeñado. Entonces digamos, empecé a pasar como por un desierto, donde lo primero que creo que tuve que entender en parte y trabajar, creo que el Señor me trabajó mucho el tema del ego, ¿cierto? Cuando uno está acostumbrado a que todo le salga muy bien, pues bueno, uno se malacostumbra y como que uno cree que uno se va creyendo como mucho, ¿cierto? Y definitivamente no, nada, que eso no nos pasa porque todos O somos sea que libres. pasaste como un desierto dentro del desierto. Total, 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 porque sí, o sea, he ido aprendiendo que
en todo lo que nos sucede, Dios tiene algo muy hermoso para enseñarnos. Yo creo que no podemos perder nunca, pasar nunca de vista eso, o sea, y que Dios nos dé la gracia, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la gracia siempre, siempre, de entender cuando nos enfrentamos a cualquier realidad de la vida que nos cuesta, que nos pese, que el Señor nos dé siempre la gracia de entender que Él está orando para nuestro bien y que parte de ese obrar es que nos está enseñando algo, no sé, que si nosotros con su gracia podemos descubrir, eso nos va a potenciar en la vida. Y entonces digamos que en ese proceso, pues yo lo primero que el Señor empezó pues como a enseñarme era que no siempre en la vida profesional todos tenían que estar a gusto con la manera como yo trabajaba, con mis conocimientos y con mi experiencia, y que eso de ninguna manera podía robarme la paz, ni hacerme sentir menos, ni hacerme sentir frustrada, sino todo lo contrario, era de entender que tal vez todos tenemos una serie una dotación que el Señor nos da, habilidades, capacidades, ¿cierto? Posibilidades, y es tan importante ir entendiendo cuáles son las nuestras, que a veces como que perdemos de vista eso, a veces, bueno, no nos sale algo bien en el trabajo o en lo que hacemos y como que de pronto no nos detenemos a pensar que puede que ese no sea el lugar, ¿cierto? Que tal vez a veces forzamos las cosas, tomamos malas decisiones, pero que hay un lugar, o sea, que Dios tiene, que si le preguntas a Dios, Dios te llevará a ese lugar donde Él necesita que le sirvamos y en el que Él nos ha dotado con diversos dones y en el que nos seguirá dotando, por supuesto, porque como dice la palabra, mi Padre todavía trabaja y Él sigue trabajando en nosotros y nos sigue preparando para la misión. Entonces digamos que este fue un proceso muy hermoso porque pues lo primero que con lo que yo me enfrento es que entro a una organización donde lo que hago ya no les parece, donde empiezo a tener como dificultades con el tema de mi rendimiento, no por mi esfuerzo, porque en realidad siempre, o sea, trabajaba mucho más que en otros lados, entonces eso se me convirtió terriblemente, casi que en una esclavitud. Yo llegaba a trabajar a las 6 de la mañana y salía de la oficina a las 8 de la noche para tratar como de compensar, pero eso no funcionaba. Entonces fue un momento de mucho aprendizaje, de también entender que la vida no era esa, o sea, que no somos esclavos del trabajo, que Dios no quería para mí eso. Pero yo no era capaz como de renunciar porque entonces yo decía, ¿y de qué voy a vivir? Y entonces, bueno, yo tenía un buen salario, había estado acostumbrada a tener buenos salarios, entonces había sido muy desordenada también en lo económico porque pues como digamos que cada 15 días me llenaban la cuenta, entonces yo gastaba a manos llenas, no me medía y nunca ahorré, casi que lo que recibía me lo gastaba. Entonces, claro, tenía unas obligaciones, ¿cierto? Que tenía que atender financieramente, me había endeudado, entonces empieza como ese temor de, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y si me quedo sin trabajo? Y bueno, renunciar no es opción porque, pues entonces, ¿con qué voy a pagar mis deudas? ¿Con qué voy a seguir viviendo? Y empiezan a saltarte como todos esos temores tan humanos, pero fue el momento también como de que el Señor me fuera mostrando y me fuera enseñando que en realidad mi providencia era Él, o sea, que en realidad, y nuestra providencia, y se los quiero decir, es algo que el Señor me ha venido enseñando y que le sigo pidiendo que me siga enseñando y dejándomelo muy claro cada vez más, y es que en realidad Él es el que nos lo provee todo. En realidad es Dios mismo nuestro proveedor, no es el trabajo, sí, a través del trabajo que realizamos, Él nos da la bendición material sin duda, pero puede no estar esa empresa, puede no estar, digamos, la persona que a través de la cual el Señor la está usando hoy para que sea tu bendición económica, sin duda, si nosotros nos reconocemos hijos de Dios, si nosotros nos comportamos, o sea, como hijos de Dios, si nosotros tenemos la certeza y vivimos como hijos de Dios, con seguridad que el Señor nos tratará como sus hijos. O sea, si nosotros nos dejamos tratar como sus hijos, porque en realidad el tema no es tampoco de méritos, no es que el Señor sea bueno con quien es bueno, no, Él es bueno porque Él es bueno, es más un tema de fe.
Es decir, si yo tengo la certeza de que Él es mi papá, mi abba, de que Él es el que me lo da todo, el dueño de mi vida, el que me provee absolutamente todo, el que me da mi familia, mi trabajo, mi empresa, mi hogar, o sea, el que me lo da todo. Y de esa manera, como su hija pequeña o su hijo pequeño, me dispongo a recibir todas esas bendiciones que Él tiene para darme, con toda certeza que el Señor bendecirá y obrará grandemente en nuestra vida. Entonces fue como el empezar a entender cómo el Señor me iba mostrando y me iba enseñando que no tenía que tener ese miedo, porque pues no se trataba de la empresa, se trataba de que Él era quien cuidaba de mí, quien me proveía lo necesario para vivir, y que si esa empresa no estaba, pues Él iba a ayudarse la manera de hacerme llegar la bendición. Y esa es la certeza que tenemos que tener todos en el corazón, porque a veces como que nos acomodamos a trabajar en un lugar donde, digamos, sabemos que tal vez no es, porque no nos conectamos con los principios y valores de la organización, o porque sentimos que no estamos aportando suficientemente, o porque creemos que tenemos otro llamado tal vez más grande, a evangelizar, no sé, y como que nos da miedo, porque decimos, bueno, y entonces si me dedico a la evangelización, ¿de qué voy a vivir? En fin, a veces pasamos por una cantidad de realidades donde tenemos temores, como en el tema de la providencia, y lo que el Señor en realidad nos dice, y nos lo dice preciosamente en Mateo 6. Acuérdense que es una cita hermosa que hace parte del Sermón del Monte. El Señor nos dice, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que se van a poner, ¿cierto? Él nos dice que no tenemos que eso es lo que preocupa a los paganos, que si Dios, o sea, que Dios conoce nuestra necesidad, nos lo dice claramente, y dice que si Dios da de comer a las aves del cielo y viste a los lirios del campo mejor que a Salomón, ¿cómo no se va a encargar de darnos todo lo que nosotros necesitamos sabiendo que somos sus hijos? Y entonces, digamos que esa experiencia que viví me permitió ir como penetrando en ese evangelio y haciéndolo vida, y empezar a entender que nada, que yo tenía un papá del cielo que se encargaría de mí, y que yo, claro, me había equivocado, por supuesto, eso también me lo enseñó, me lo mostró el Señor, pero que Él precisamente se hace fuerte en mi debilidad, como lo dice precisamente en la carta de San Pablo, bueno, y que Él vendría por mí, que Él vendría a ayudarme a sacarme del enredo donde yo me había metido. Ahorita, ¿y cuánto tiempo duró ese desierto dentro del desierto? Y cómo, bueno, estabas haciendo una oración, pero ¿en qué momento o qué fue como ese detonante para dar ese salto de fe, tener la certeza de que tenés el respaldo del Señor y que sos hija del Rey? Amén. Mira, Joanita, ese proceso duró como 4 meses. Duró 4 meses. Digamos que hubo un detonante y fue como un maltrato, digamos, de mi jefe, más desde una exigencia. O sea, yo tenía que viajar a Cartagena a atender unos clientes, y él, pues a pesar de que era una agenda súper estricta en Cartagena, él me exigió que atendiera otra cosa adicional que una persona perfectamente podía hacer aquí en Medellín. Y yo recuerdo que yo, pues, por tratar de cumplir, inclusive casi que una noche no dormí, o sea, creo que dormí 2 horitas tratando de cumplir, y al día siguiente él pues me exige, o sea, no terminé el trabajo porque era demasiado extenso. Yo le digo definitivamente, mira, alcancé solamente hasta aquí, pero ¿qué tal si nos colabora? Le dije que una compañera, y se me enojó mucho y me dijo que esa era mi responsabilidad. Entonces yo pues le dije que era injusto, que porque él me había puesto una tarea sabiendo que yo tenía una agenda complicada, que inclusive había sacrificado mis horas de sueño. Y sin embargo él no, pues o sea, fue poco empático frente a eso. Y yo recuerdo que yo colgué esa llamada y yo dije, no, pues como que yo miré al cielo y dije, es que yo soy tu pequeña, es que esto no es lo que tú quieres para mí, es que yo soy tu pequeñita, o sea, yo sé que yo estoy aquí porque no he podido entender que tú eres mi papá, y que nada me va a faltar si no estoy pegada como de este trabajo, pero esto no, o sea, esto yo sé que no es lo que tú quieres, dame la fuerza y el valor para poder creerte, para poder tener fe y poder tomar las decisiones que tengo que tomar aquí, que claramente es irme de esta empresa, así me quede sin trabajo. Y en efecto, yo creo que Dios es grande,
dice preciosamente, Él nos dice, clama a mí que yo te responderé y te haré ver cosas grandes y maravillosas que desconocías. Y bueno, Él como siempre escucha el clamor de sus hijos y me dio la fuerza. Yo recuerdo que yo llegué de Cartagena y al día siguiente de mi llegada, bueno, le dije a mi jefe que necesitaba conversar con él y le presenté mi carta de renuncia. Y bueno, para ese momento yo ya tenía la certeza de que Papá Dios iba a cuidar de mí. Tenía todavía preocupación y angustia, les confieso, todavía un poco de preocupación y angustia, pero estaba llena de esperanza de que Dios iluminaría el camino y de que Él se encargaría, como me lo había prometido, como lo promete en su palabra, de proveerme todo lo necesario para vivir. Sin embargo, fue un espacio de crecimiento precioso porque digamos que yo entré como en un momento también como de tristeza y yo empecé a raíz de eso y yo empecé como a pedirle al Señor que me dijera, que me mostrara por qué me sentía triste. Yo le decía, Señor, es que yo me encontré contigo y el fruto de este encuentro contigo fue la alegría. En realidad a mí el encuentro con el Señor me ha dado una gran alegría y entonces como que el haber perdido, como el sentirme triste varios días, bajita de ánimo, entonces yo le decía, Señor, ¿por qué me siento así? Ayúdame, ayúdame, porque yo no quiero volver atrás, tú eres mi alegría y yo quiero entender por qué me siento triste. Y en medio de una oración, preguntándole yo eso al Señor y pidiéndole eso, me llega esta pregunta en el corazón, me dice, ¿qué has hecho con las bendiciones materiales que te he entregado? Y inmediatamente me dice, si hubieras sido una buena administradora, hubieras podido pasar un momento como esto con profunda paz. Pero, ¿qué has hecho con las bendiciones materiales que te he entregado? Miren, eso fue una cosa preciosa, porque yo no había hecho todavía conciencia, aún en ese momento, pues por el que estaba pasando, de que yo había pecado. Acuérdense que pecar es no dar en el blanco, es desacertar con el proyecto que Dios tiene para ti, para cada uno de nosotros, y entonces, pues en las diversas áreas de la vida, ¿cierto? Y entonces en la economía, pues Dios no quiere que malgastemos el dinero, ¿cierto? Dios quiere que seamos los administradores. Entonces, claramente yo no había sido una buena administradora y también me había equivocado, yo no le había entregado ese pecado al Señor. Y entonces fue súper hermoso porque como con esa pregunta yo me sentí como desnudada. Yo dije, Dios mío, entonces me acuerdo que yo me puse a llorar. Yo le dije, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Yo no había caído en cuenta, yo he sido una mala administradora. Yo no administré bien las bendiciones materiales que tú me has dado, que han sido tantas. Te pido perdón, enséñame, maestro, que yo quiero aprender. Y es hermoso, y aquí les digo, muchachos, porque es que, pues claramente nosotros somos débiles, pequeños, limitados, pecadores, y lo seremos siempre, eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero lo hermoso es que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra pequeñez y nuestra limitación ante el Señor de eso hace cosas grandes y maravillosas. El Señor, pues lo que quiere es eso, es hacer una mejor versión de cada uno de nosotros y el único obstáculo para que eso se pueda dar es, digamos, que el que nosotros le cerremos el corazón, la soberbia, la falta de humildad. Así es. Sí, en cambio cuando nosotros nos reconocemos así pequeñitos como somos, pecadores, limitados, incapaces, y se lo entregamos al Señor, le entregamos esa limitación y esa pequeñez, el Señor entonces hace una obra grande y maravillosa en eso poco que nosotros le damos. Y yo creo que eso fue lo que pasó, yo le pedí perdón, ese día lloré mucho, me acuerdo que fue hermoso, o sea, me sentí mucho más triste, claro, el pecado duele, pero lo más hermoso fue que sentí el amor y la misericordia de Papá Dios que me levantaba y que me decía, pero no te preocupes, mi pequeña, que yo soy tu papá y aquí estoy y te voy a ayudar y de esto vas a aprender y yo te voy a fortalecer y te voy a enseñar a ser una buena administradora. Y fue hermoso porque al otro día yo sabía, o sea, yo sé que yo le pido perdón a papá y papá que me ama me perdona. Entonces yo ya sentía que era un nuevo día, que ya había quedado atrás esa historia y que ya el Señor iba a empezar a hacer en mí una obra grande y maravillosa y me iba a enseñar
cuál era a cumplir la voluntad que Él tenía para esa área de mi vida, para el área financiera. Y fue precioso porque, digamos que en ese proceso el Señor siempre me cuidó. Empecé a trabajar con una amiga, ella me ofreció empleo en su empresa. Ella también es una emprendedora, llevaba en ese momento como 5 años con su proyecto empresarial. Y recuerdo que ella me dijo: Paula, yo te puedo ofrecer trabajo, pero no te puedo pagar todo lo que tú te ganas. Ella me hizo como una oferta de un poco menos de la mitad de lo que yo me ganaba en mi otro trabajo. Y yo me acuerdo que yo me llené de una alegría inmensa y le dije algo que me salió del corazón, y creo que sin duda es obra del Espíritu Santo. Yo le dije: mira, en realidad en este momento esto que tú me ofreces es muchísimo mejor a que si a mí me dijeran que me van a ofrecer salarialmente una oferta por encima de lo que yo me ganaba antes, el doble o el triple. En realidad para mí es mucho más valioso, tiene mucho más valor y es más importante lo que tú me ofreces, porque uno no aprende a administrar en la abundancia sino en la escasez. Y entonces la posibilidad de que tú me ofrezcas, sin duda es una bendición del cielo, porque yo le he estado pidiendo al Señor que me enseñe a ser una buena administradora. Y la posibilidad de que tú me ofrezcas un empleo ganándome un poco menos de la mitad de lo que yo me ganaba, es la manera como sé que el Señor está respondiendo a esa petición que yo le vengo haciendo de que por favor me enseñe a ser una buena administradora. De manera que no, pues yo sentía de verdad, yo era súper feliz porque yo sentía que era una manifestación súper clara de la respuesta de Dios a esa petición que yo le estaba haciendo. Entonces fue súper hermoso, fue hacer un proceso de desapego precioso. Yo tenía el carro y yo inclusive, mi esposo fue hermoso en ese proceso, mi esposo me ayudó tremendamente. Él se ganaba menos que yo, pero él me decía: amor, no te preocupes, si nos tenemos que cambiar de casa, de barrio, pues no pasa nada, no te preocupes, vendemos. Él tenía la moto, entonces vendemos mi moto. Y yo decía: no, pues vendamos mi carro. Nunca hubo necesidad de vender nada, pero fue precioso porque esta oficina quedaba en el centro de la ciudad. Entonces yo me iba en el metro, y hacía mucho tiempo yo no me montaba en metro, o sea, yo no me transportaba todos los días en transporte público. Y fue tan hermoso, empecé a disfrutar tanto, o sea, de ver las personas, de hablar con la persona que se me sentaba, como empecé como a disfrutar de un montón de cosas que yo no disfrutaba, y decir: qué boba ese carro, pues, o sea, como a no extrañar nada de lo material. Y fue también un proceso precioso. Yo recuerdo que yo llegué allá donde mi amiga en la empresa, y el cargo que me dieron era como gerente de operaciones. Y entonces ella no tenía, entonces ella era toda preocupada: pero es que yo no tengo una oficina para ti, no, tengo que mandar que el arquitecto venga y nos haga pues como un plano, un diseño para tu oficina. Y yo, porque ella tenía los escritorios como de call center, pues la empresa era un call center, y yo le decía: pero qué importa, pero qué te vas a poner a hacer, nada, reformas y cosas de esas. No, es que uno no necesita sino un puesto, o sea, un escritorio y una mesa, y pues un escritorio, la silla y el computador. Yo puedo trabajar aquí sin problema. Y ella hacía fuerza, y de verdad que para mí era, pues a mí no me importaba. O sea, yo venía como de oficinas, de espacios pues súper grandes, súper bonitos, pero era empezar, o sea, aprender sobre lo sencillo, sobre en realidad que uno no necesita un montón de cosas. O sea, fue un proceso muy hermoso. O sea, yo sentí que le pedí al Señor que fuera mi maestro. Empezó a enseñarme una cantidad de cosas, o sea, a cómo ser austera, a cómo disfrutar de lo sencillo, a cómo no fijar mi mirada en lo que no tiene importancia, como no sé, sí, en las cosas sin importancias, que son las que normalmente uno valora. Tristemente, desde el mundo le enseñan a uno a valorar lo insignificante, lo que no es importante. Entonces fue un proceso de muchísimo aprendizaje. En medio de ese proceso, pues digamos, empiezo también a entender como que ese tampoco es como mi lugar, porque, bueno, se presentaron como, digamos que mi amiga me había abierto esa oportunidad laboral más pensando en mí que en su necesidad. Y entonces, pues nada, eso yo logré como identificarlo. Entonces el Señor me puso en el corazón pues que
que digamos que él me había llevado a ese lugar a aprender muchas cosas, pero que en realidad ese no era el lugar donde él quería que yo cumpliera mi misión laboral. Entonces yo empiezo a pedirle que me muestre en oración, a decirle, Señor, yo te he entregado mi vida, yo hoy tengo claro que mi vida es para servirte, o sea, yo quiero trabajar para ti. Entonces, pues yo no sé, dime a dónde quieres pues dónde quieres llevarme, o sea, me quieres llevar a una empresa. Y yo le decía, yo le daba ideas, yo le decía, Señor, ¿qué tal si yo termino mi vida laboral en EPM o en Bancolombia y yo ya me jubilo y salgo a servirte, Señor? ¿Cómo te parece una empresa así? O sea, le llenaste de opciones, pero mira, esta es opción, ¿ve? ¿Por qué no esta? Mira, Tan total, colaboradora con el tan Señor. colaboradora, ¿cierto? Así somos, ¿sabes? Diciéndole al Señor qué hacer, Dios mío santo. Pero bueno, la buena noticia es que él, nada, él no escucha esas cosas porque cuando él nos quiere bendecir, él sabe pues, él sabe bien qué es lo que nos conviene y si nosotros, bueno, nos dejamos, aunque a veces cabeciduros, nos abrimos a la experiencia, él termina llevándonos al lugar de bendición. Entonces, yo empiezo pues a orarle y a decirle eso y el Señor empieza a ponerme en el corazón a decirme, no, no vas a buscar empleo, vas a formar una empresa donde vas a abrir espacios para que otros como tú me puedan conocer y yo pueda transformar sus vidas. Y les cuento que la primera vez que a mí me llegó, o sea, que yo recibí como ese pensamiento, porque en realidad pues sí, pues fue como un pensamiento, yo dije, ¿qué son estas bobadas que estoy pensando? Y yo, ¿por qué estoy pensando estas bobadas? No puede ser, ¿cómo así? Que, o sea, y yo seguía, Señor, bueno, entonces ayúdame, ilumíname. Y yo me senté a orar todos los días a pedirle al Señor luz y dirección, pues sobre mi futuro profesional y era impresionante. Yo le preguntaba y inmediatamente me llegaba esa respuesta, o sea, llegaba ese pensamiento, no no vas a conseguir trabajo, vas a hacer una empresa. Y entonces yo recuerdo que yo testaruda, inclusive tenía la esposa de un primo, trabajaba en Adeco, y yo alcancé a llamarla, y yo, mira, es que estoy buscando, y ella me dijo, claro, mándame tu hoja de vida, y yo me sentaba en el computador a actualizar la hoja de vida, y el señor me decía, no, no vas a, o sea, yo nunca pude mandar, pues de hecho nunca mandé la hoja de vida, porque en ese proceso que fueron como unos 15 días, pero así súper claro, yo entendí que el llamado claro era ese. Y yo empecé a decirle, Señor, pero pues como Moisés, como todos, a los que nos llama la misión, que somos tartamudos, ¿cierto? Que sacamos excusas, es que soy muy pequeño, es que soy tartamudo, es que yo no sé hablar. Entonces yo empecé a decirle, Señor, en serio esto es tuyo, pero ¿cómo se te ocurre llamarme a mí a una misión como esas? Pues no sabes cómo he sido desordenada económicamente, pues ¿cómo se te ocurre ponerme a administrar una empresa? Pues voy a acabar con ella, o sea, pues o sea, ¿cómo me vas a llamar a mí a este proyecto? Lo otro es, yo no tengo un peso, o sea, no sé ni con qué voy a pagar mis obligaciones. Y tú pretendes que yo me haga cargo de una empresa, pues si para armar una empresa necesitamos plata, o sea, ¿con qué le voy a pagar a los trabajadores? O sea, ¿con qué voy a pagar el arriendo? O sea, pues no te entiendo, o sea, no entiendo este llamado, o sea, yo no sé, esto sí es tuyo. Y el Señor me confirmaba que era suyo. Entonces yo empiezo, finalmente yo le digo, o sea, yo termino diciéndole, bueno, Señor, mi vida es tuya, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú me has enseñado que la vida se hace a tu manera, que tú tienes para mí cosas aún más grandes que las que siquiera yo me puedo imaginar. Y aquí les digo a todos, Él tiene para nosotros planes aún más grandes que los que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y Él lo dice en su palabra, es una promesa que nos hace. Mis planes no son tus planes, tus proyectos no son mis proyectos. Y así como distan la tierra del cielo, así son los planes que tengo para ti. Y nos dice que son planes para bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces yo le decía, Señor, tú ya me has enseñado que tú tienes planes maravillosos para mí. Entonces, bueno, si esto es tuyo, entonces yo me dispongo, Señor. Eso sí te va a tocar trabajar como muy duro, porque estás escogiendo, estás llamando como a la menos indicada, a la más limitada, a la más débil, a la más pobre de todas para este proyecto, pero bueno. Pero dispuesta, a la más limitada, pero dispuesta.
Amén. Ah, eso sí, porque yo le dije, Señor, y sabes que tú me has enseñado que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Entonces, si esto es lo que tú quieres, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que se haga como tú quieres. Y sabe que fue muy hermoso porque a mí ese proceso se me pareció mucho, muchas veces lo medité con el Evangelio de San Lucas en el llamamiento en el llamamiento que le hace el ángel a la Virgen, pues claramente que yo no, o sea, pues la Virgen hermosa, ella sí, la llena de gracia, inmediatamente le dijo que sí al Señor. Pues yo ese no fue mi caso, claramente, pero yo me demoré un poco, pues yo me demoré unos días para poder entender, discernir eso, y bueno, le dije al Señor inicialmente que no, y bueno, después terminé diciéndole que sí. Pero creo que es precioso y es lo que la Virgen nos quiere enseñar. Yo después le decía, después de que fui capaz de decirle el sí, de decirle sí, yo le decía, mamá, ya o sea, qué lindo esa disponibilidad que tuviste, o sea, yo aquí no tenía en juego sino pues no tengo en juego sino mi tema económico y paré de contar, y eso que ni eso porque tengo un esposo que me respalda, en fin, o sea, desde lo humano, pues, yo le decía, tú tenías en juego tu vida, es que a ti te hubieran podido matar, por ese sí que estabas dando, y no lo pensaste dos veces, de una, o sea, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y le preguntaste, porque no eras boba, o sea, le preguntaste al ángel, ¿y eso cómo va a ser si yo no conozco a Aarón? O sea, pues sí, ella bobita no era una mujer muy clara, muy inteligente, hermosa, pero finalmente una mujer llena de gracia, dichosa tú que has creído que las promesas de Dios se cumplirían en ti, una mujer llena de fe. Entonces fue hermoso porque yo pues oraba y yo le decía a mamá, uy no, que te admiro profundamente porque pues yo no fui capaz de dar ese sí, no tenía sino en juego mi tema económico, mi tema ahí, un área de mi vida. Pero tú lo tenías todo en juego y fuiste capaz de dar ese sí. Y empecé a pedirle también a ella que me enseñara mucho de esa disponibilidad, del abandonarme, y sobre todo de no tener miedo. Y recuerdo que en ese momento trabajé muchísimo, o sea, ponía la canción de la hermana Glenda, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y yo la cantaba, yo me arrodillaba y yo lloraba, y yo le decía, Señor, quítame este miedo que tengo tan horrible, dame la certeza de tu bendición. Y aquí quiero recordarles una cita, que es la de San Mateo 28, en la que el Señor nos envía la misión. Él dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Y de ahí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y miren, nosotros muchachos católicos, cristianos católicos, que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que el Señor que nos manda la misión nos prometió que estaría con nosotros siempre y que no tenemos que tener ningún miedo, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una promesa clara. Él nos envía la misión, nos capacita para poder desempeñar la misión y está con nosotros, nos acompaña en esa misión. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Y yo pues digamos empecé a llenarme como de a guardar esa promesa en mi corazón, empecé a recibir una promesa preciosa también que se las quiero compartir, está en Isaías 41:11, que me decía, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios, te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi destra victoriosa. Y les cuento que es una promesa que está aquí en las paredes de este proyecto empresarial, de esta empresa que es de Dios, por supuesto. Él es el gerente y dueño, yo le ayudo, yo soy la subgerente, pero en realidad el dueño de este proyecto es Él, únicamente Él, y es un proyecto para darle la gloria al Señor. Entonces, el Señor cuando uno se dispone, Él se encarga de darle a uno paz, de darle la fortaleza, de llenarlo con su palabra, de jalonarlo con sus promesas, de alientarlo a uno y llenarlo de esperanza. Y eso fue justo lo que a mí me pasó. Nosotros empezamos este proyecto en mayo del 2016, éramos 4 personas, con todo en contra, todo en contra, digamos desde lo humano, porque pues nada, no teníamos clientes, no, o sea, aunque digamos cuando hubo el llamado, cuando empezó la empresa fue tan grande la bendición y era tan clara que el llamado venía de parte de Dios que empezamos, o sea, conseguimos un cliente antes de constituir la empresa. Se abrió el cielo. Cuando yo le dije al Señor, aquí estoy, Señor, entonces para hacer tu voluntad te va a tocar trabajar mucho, empezaron a pasar cosas maravillosas. Una amiga que sabía que yo estaba sin empleo, pues
Me dijo, ve, te recomendé con un jefe que necesita una gerente para una empresa de recuperación de cartera que va a montar aquí en Medellín. Y entonces yo le dije, gracias, estaba en ese proceso como de discernimiento. Cuando el jefe me llamó, yo ya había entendido cuál era el llamado, entonces yo le dije a él que le agradecía mucho, pero que yo ya había tomado la decisión de no emplearme, sino de formar empresa. Entonces él me dijo, ah, no, pero entonces ya tienes el primer cliente. Y yo le dije, ¿cómo así? Es que yo todavía no lo he constituido. Me dijo, no, mira, es que yo tengo la posibilidad o de contratar un gerente y todo, y oficinas allá en Medellín, porque la empresa es de Bogotá, o la posibilidad de entregarle la cartera a una empresa para que la administre. Entonces yo podría ser tu primer cliente. Y yo miraba al cielo y yo, pues porque yo era por teléfono, y yo, ¿en serio? Y yo le dije, pero es que yo todavía no he constituido la empresa. Me dijo, no, pues te doy un mes. Me dijo, no, pues mira, yo te puedo dar hasta un mes, más de un mes no te puedo dar, porque es que yo sí necesito que a gestionar ese portafolio, pero yo te puedo dar un mes, entonces te doy un mes para que salgas a hacer todo lo que tienes que hacer y ya en un mes me recibes la cartera. Y sabes que si quieres te invito aquí la semana entrante aquí a Bogotá, te muestro cuál es nuestro modelo, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros proveedores y si te parece, entonces pues te puedes apoyar en ellos. Y yo, como que no, yo miraba el cielo y yo decía, Señor, increíble. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así son las cosas de Dios. Fue hermoso porque digamos que ese fue el cliente que nosotros, digamos que nos obligó a acelerarnos, porque creo que así es, Dios se vale de eso, porque si no seguramente uno en su morronquera, ahí quién sabe cuánto se hubiera demorado. O sea, el Señor te tiró al charco de una. Me tiró al charco, hermoso. Y bueno, y resulta que ese cliente nunca lo pudimos llevar a punto de equilibrio. En realidad nosotros tuvimos que devolver ese portafolio por allá como en diciembre. La empresa empezó, abrimos en junio, 1 de junio. Pero fue pero fue el regalo, o sea, arrancamos, como nosotros vimos que ese contrato como que no iba a ser, salimos a conseguir clientes y ya para diciembre que entregamos este cliente teníamos 2 clientes que sí, digamos, eran clientes rentables. Entonces, ha sido precioso el proceso. Les cuento que hoy somos 65 personas trabajando en la empresa en 7 años. Acabamos de cumplir 7 años ahorita en junio. Lo más especial y lo más maravilloso de este proyecto es justo que tenemos unos espacios como él los mandó. Acuérdense que la misión a la que me mandó fue: no vas a conseguir empleo, vas a abrir una empresa donde vas a abrir espacios para que otros como tú me puedan conocer y yo pueda transformar sus vidas. Y claro, hoy abrimos esos espacios y los abriremos siempre. Les cuento que estamos desde los estatutos de la empresa, así quedó consignado. GECASER es una empresa que fue creada, además de su actividad comercial, para tener espacios de evangelización, es decir, de anuncio de Jesús, para anunciar a quién es la vida, a quién es el camino, la verdad y la vida. A quienes lo quieran recibir y escuchar, obviamente, tiene que ser en libertad. Pero tenemos, bendito sea Dios, por gracia de Dios, muchos de nuestros colaboradores quieren escucharlo y lo han escuchado y han ido conociéndolo más, acercándose más a él. Él ha ido transformando las vidas de muchos de los chicos que han pasado por GECASER. Pues no somos 65 hoy, pero pues en estos call centers ustedes saben que hay un nivel de rotación alto. Entonces yo creo que por GECASER habrán pasado en estos 7 años de historia por lo menos unos 300 chicos que han escuchado hablar de Jesús, de cuánto nos ama Jesús y de cuánto quiere transformar toda nuestra oscuridad en luz, cuánto quiere sanar las heridas de nuestro corazón, cuánto quiere restaurarnos, liberarnos, darnos la vida en abundancia que Él nos prometió, porque Él nos lo dijo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Celebramos 2 retiros espirituales en el año por parte de la empresa, y la Escuela Bíblica Católica Yeshua tiene unos retiros, el retiro Yeshua. Nosotros cada que retiro le regalamos esa experiencia a 2 de los chicos de la empresa que la quieran tener. Y bueno, digamos que movemos a los chicos desde el servicio. Entonces normalmente en diciembre acompañamos el ministerio Inyectando Vida en alguna de sus actividades. En fin, es una empresa donde los muchachos tienen claro que la empresa es de Dios, a Él le pertenece, y que nuestro jefe es Jesús. Por eso las líderes, por ejemplo, y todas las niñas, no solamente las líderes, quienes quieran, vamos al encuentro de mujeres de fe,
porque el primero es el Señor, entonces ¿a quién hay que hacer? Yo les digo, es que el jefe es el Señor y lo primero, nuestro tiempo es para Él. O sea, acuérdense que Él nos dice, busquen el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Entonces todo el que quiera, todas las que quieran salir aquí a las 9 de la mañana a tener el espacio de encuentro con el Señor en Mujeres de Fe, aquí salimos, todas las que quieran. Porque definitivamente esta es la empresa, pues o sea, tenemos claro que Él es el dueño de este proyecto y que le servimos y trabajamos es para Él. Lo mismo los diplomados de la escuela, entonces felices, por ejemplo, la de talento humano, yo, y bueno, y todo el que quiera ir, pues todavía no se ha pegado nadie más, pero somos felices los miércoles a las 9 de la mañana del diplomado, porque yo les digo, no, es que el tiempo es de Dios, es que nosotros trabajamos es para Él y esa es la manera también como Él nos forma y nos transforma y nos capacita y nos dota para poder desempeñar esta misión tan grande que nos ha entregado. Entonces, hoy pues, les digo que mi vida, pues yo me siento llena de sentido, de plenitud. Les decía que antes de haber conocido al Señor, pues justo lo que me llevó a Él, a esa búsqueda, fue una falta de sentido, una falta de proyecto de vida, y pues el Señor me lo ha dado todo, o sea, me dio sentido, me dio plenitud, me llena de alegría todos los días, me da la misión de ser esposa, que también es preciosa. No me dio, yo creo que ya no me dio, no me ha dado, y creo que ya no me dio la misión de ser mamá desde lo biológico, pero sin duda me ha dado la misión de ser mamá espiritual de muchos de los chicos aquí, de muchas personas. Y en definitiva, pues yo creo que la invitación también es a que pongamos nuestra vida al servicio del Señor, porque en realidad nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Y cuando nosotros, y por eso Él lo dice precioso, el que quiera conservar su vida la perderá, en cambio el que la entregue la ganará. Y a eso es a lo que se refiere. Cuando nosotros entendemos que el dueño de nuestra vida es Él y que nuestra vida está nos ha sido dada para hacer alabanza de su gloria, entonces nosotros nos disponemos y Él hace cosas maravillosas, se cumple esa promesa que ni ojo vio ni oído yo, las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para tu vida. Por eso la invitación es cada vez más, dispongámonos a hacer la voluntad del Señor, a entregarle nuestra vida, a dejarnos hacer, a abandonarnos total y absolutamente con la certeza de que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Lo único que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón y todo nuestro ser a vivir la experiencia de encuentro con Jesucristo, tomar la decidida decisión de seguirlo y servirlo, y Él se encargará del resto, se encargará que en los momentos de las dudas Él nos enseñará, o sea, como que nos sacudirá, nos guiará, nos pondrá en el camino. Él se encarga de todo, no somos nosotros. Nosotros de lo único que nos encargamos es de abrir nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser a recibirlo, a estar con Él y a dejarnos guiar e iluminar por Él. Paulita, si con un testimonio suspirado, yo creo que ha sido con este. Yo estoy aquí, o sea, te pongo a ti, pues estás en la pantalla, yo estoy suspirando porque te digo, ay, bendito sea Dios, cuánta falta hace en este momento en el mundo personas que quieran abrirle el corazón al Señor y que le quieran creer al Señor. Porque en un mundo de inmediatez donde todo es producir, 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 creer que todo está en son de que el tiempo no alcanza, como el dueño del tiempo confirma, ratifica con tu testimonio, con espacios como este, que definitivamente Él es el dueño del oro y la plata, de todo cuanto existe, y que nosotros somos sus hijos y lo único que tenemos que hacer es seguirlo, servirlo, amarlo, glorificarlo con nuestra vida, con nuestras decisiones. Bueno, yo sé que por el tiempo ya estamos muy corticas, pero yo quiero una sola cosita que nos compartas. Yo sé que aquí nos podríamos quedar de todo lo que el Señor ha hecho en respuesta a cómo Él respalda una experiencia en la empresa, porque muchos dirán, ay, no, entonces es que claro, uno pues le dice sí al Señor y todo es color de rosa. No, hay momentos difíciles y hay situaciones difíciles, pero ahí es donde está la fidelidad de nuestra parte y nuestra fe y la confianza en el Señor y cómo Él hace posible lo imposible. Entonces, una sola cosita que nos compartas de esta experiencia en años que llevan de la empresa que vos digas, ay, estoy a punto de tirar la toalla, pero como el Señor respalda.
Joanita, mira, una en particular, porque como tú bien dices, no es color de rosa, o sea, fueron años muy difíciles, los primeros años fueron bastante difíciles, sobre todo los dos primeros, mucho más el primero. Y yo recuerdo que en medio de ese primer año yo me iba todos los días, iniciamos, digamos, en un espacio pues pequeño, y bueno, yo me iba para la casa y mientras iba en el carro, pues yo me iba llorando por todo el camino, yo, señor, angustiada, en angustia, porque recuerdo que la nómina nos valía muy poquito, pues éramos cuatro personas y yo no tenía salario, o sea que era solamente para pagar la quincena 3, eso no era mucho, eso casi no era plata, pero en realidad, pero no teníamos, entonces a mí me daba una angustia y yo me iba llorando y decía, Señor, como desde la queja, ¿qué vamos a hacer? Y un día fue súper hermoso porque pues ese ya era normal, me pasaba por ahí 2 veces a la semana, 3 veces, o sea, como la misma experiencia. Y entonces un día de esos, como que sentí una vocecita que me dijo, pero ¿por qué estás llorando? ¿Qué te hace falta? O sea, hubo esa pregunta, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te hace falta? Y yo en realidad como que no me falta nada, pero mira que pasado mañana en la nómina y no hay plata en la cuenta, yo cómo voy a pagar lo que tengo que pagar si no tenemos. Y el Señor me dice, ¿cuándo te he dejado sola? ¿Cuándo no has tenido con qué pagar lo que tienes que pagar? O sea, sentí como que, pues como eso en el interior que me decía, y yo dije, nunca, eso nunca había pasado. O sea, en ese año nunca había pasado una situación de esas. Entonces yo me acuerdo que yo me puse a llorar, o sea, lloré con más intensidad porque como que a partir de esa pregunta entonces yo pude entender mi falta de fe. Y yo empecé a pedirle perdón al Señor y a decirle, Señor, perdóname porque yo no te creo, perdóname porque yo en realidad digo que creo en ti, pero yo no te creo, o sea, porque si yo te creyera, yo no tendría este nivel de angustia, yo no viviría pues como preocupada, sino que tendría la certeza de tu bendición. Y recuerdo, yo le dije, regálame fe, por favor, dame ese regalo. Y estábamos en mi época de Adviento. Y me acuerdo que hicimos un retiro espiritual con mi comunidad y definitivamente el fruto de la comunidad es maravilloso. O sea, los que no estén en comunidad, por favor, el Señor tiene grandes bendiciones en medio de la comunidad. Resulta que en mi comunidad hicimos un retiro de Adviento y nos repartimos la figura del pesebre y a mí me tocó justo el pesebre y yo como que no entendía. Yo decía, pero el pesebre, pues me hubiera tocado siquiera el burro, hubiera entendido, pero el pesebre, después entendería, al día siguiente era el día de acción de gracias en la escuela. Y yo recuerdo que fui a la acción de gracias y empezó a hablar, una de las predicaciones era sobre la fe, y yo sentía que el Señor me hablaba y empecé a pedirle que me diera la certeza de creerle, que me acrecentara la fe y que por más que yo viera todo como en contra, que no veía cosas claras, yo tuviera siempre la paz y la alegría de tener la certeza de que Él llegaría siempre en el momento en que tendría que llegar y que nunca nos dejaría avergonzados. Y ese milagro se dio. Lo más grande que creo que me ha pasado fue que eso sucedió como en el 2017. Ese milagro maravilloso se dio, el Señor acrecentó mi fe y yo nunca más volví a sufrir por un tema económico. Les cuento que hoy hay momentos, acabamos de pasar, el año pasado fue difícil, como hasta marzo de este año tal vez, y financieramente tuvimos que hacer algunos ajustes, pero yo siempre tuve la certeza de la bendición del Señor y siempre vi, y entonces tú me dices cosas así claras que suceden. Miren, cuando nosotros en el área financiera decimos, bueno, tenemos como el flujo de caja ahí como muy quieto, entonces yo les digo, bueno, orémosle al Señor, que Él mostrará. Y resulta que tomamos una decisión de que de pronto hay que buscar recursos con los bancos. Gracias a Dios hace ratico que no nos toca, pero como hace como 2 años nos tocó. Fue impresionante. Nosotros hacemos la reunión y tomamos esa decisión. Muchachos, me llamaban, o sea, yo les tengo que decir, cuando nosotros hemos necesitado recursos, yo no tengo que ir a buscarlos. A mí me llaman al teléfono y yo contesto la llamada, mira, es que tienes un preaprobado, entonces nos gustaría saber. Y yo miro al cielo y digo, Señor, gracias. O sea, es una cosa impresionante y siempre nos da con qué pagar. O sea, nunca hemos tenido, nunca, o sea, como después de ese proceso tan difícil y que yo como que aprendí, creo que se trata de aprendizaje. Cuando yo logré entender que yo no tenía por qué preocuparme de eso,
porque mi papá del cielo que me mandó a esta misión y que es dueño de esta misión tiene todo esto bajo control. Ese día se resolvió todo el tema financiero. O sea, ese día empezaron a llegar las bendiciones y si como normal, como en cualquier negocio, porque eso es parte del proceso, si tenemos alguna dificultad y se necesita ir al sistema financiero a que presten, pues entonces los recursos llegan sin buscarlos, los ponen ahí, eso es súper fácil y el Señor da con qué pagarlos sin ningún problema. Creo que es un tema de fe, Joa. Y te puedo decir solamente ese, pero pues si tuviéramos tiempo, como tú dices, tengo cantidad de testimonios de cosas claras, o sea, que el Señor hace llover las bendiciones del cielo y uno tiene la certeza de que es un signo claro de que Él está en medio de nosotros. No, yo sé que es así, de hecho deberías escribir un libro para los empresarios, porque uno, es que es verdad, uno encuentra cantidad de libros de emprendimiento, de todo lo que humanamente uno hace, de todo lo que en la universidad se enseña, pero ¿cómo se lleva una empresa desde la fe? Y cómo ese legado que estás dejando, porque más allá de lo económico, es lo que estás dejando en el alma, en la vida de cada una de las personas, que eso es realmente lo que cuenta. Entonces, bendito sea Dios, Paulita, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos enseñado tanto, por invitarnos a lanzarnos, a preguntarle al Señor, a hacerle preguntas, pero también a dejarnos cuestionar, moldear y a dar saltos de fe en nombre del Señor. Amén. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Joanita, por esta invitación tan maravillosa. Como te digo, a mí me llena de gran alegría, es lo que más alegría me da, hablar de las maravillas del Señor y sobre todo que es eso, o sea, me gusta hablar de ellas no por mí, no, es porque tenemos la certeza de que es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos los que le abramos el corazón. Amén. Bueno, Paulita, el Señor te siga bendiciendo, un abrazo muy, muy, muy grande. Y bueno, un abrazo también muy grande para todos quienes nos estuvieron acompañando, que el Señor los bendiga, les conceda un feliz día y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Y recuerden compartir este testimonio con aquella personita que el Señor ponga en este momento en su corazón. Seamos esa persona que pueda ser canal de bendición para otros. Dios los bendiga. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.